Ya está. Ujú. Entonces ahora vamos a seguir viendo los capítulos de esta norma ISO 19011. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, ¿no? Directrices igual a lineamientos, igual a guías, ¿no? Para llevar a cabo auditorías de sistemas de gestión. Entonces ya estábamos revisando, ya hemos revisado los principios, estábamos revisando la gestión del programa de auditoría, ¿no? Cómo gestionar, cómo administrar, cómo lograr objetivos dentro de nuestro programa de auditoría, ¿no? Entonces, nos tocaba ver ahora la tercera parte. En la tercera sección de este capítulo 5 es determinar y evaluar riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Como en toda área también, ¿no? Hay riesgos que se presentan como también hay oportunidades, ¿no? Riesgos desde el lado negativo y oportunidades desde el lado positivo. Por ejemplo, ¿qué riesgos puede existir? Durante la planificación puede existir riesgos, ¿no? De que podamos estimar, por ejemplo, objetivos o estimar recursos, ¿no? Entonces, y que no se pueda cumplir con estos recursos, ¿no? O sea, que no se, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer de repente 10 auditorías anuales de gestión de calidad, pero para hacer esto, por ejemplo, necesitamos de repente 20 auditores de calidad, ¿no? Y nuestro equipo solo es de 5, entonces ahí hay algo que no cubre. Entonces existe este riesgo de no poder cumplir con lo planificado. ¿Por qué? De repente por falta de recursos, ¿no? Los auditores que están disponibles de repente ya tienen asignadas otras labores de auditoría y por lo tanto no se puede cumplir con todo el plan de auditoría que quisiéramos hacer, ¿no? Quisiéramos verificar en todo, ¿no? Ambiental, seguridad laboral, calidad, ¿qué más había? Antisoborno, ¿no? Todos los sistemas de gestión que tenemos. Y sin embargo no podemos porque no tenemos los recursos necesarios. También no solamente personas auditores, sino también recursos financieros, ¿no? Recursos monetarios, porque los recursos son escasos. Entonces no podemos ir a todas las plantas y estar auditando todo el tiempo también, ¿no? Entonces implica mucho ese riesgo de incumplimiento de nuestro programa de auditoría por falta de recursos, por no contar con el equipo auditar correcto, ¿no? De repente no tampoco tienen las habilidades y el conocimiento necesarios para poder llevar a cabo estas auditorías, ¿no? Por ejemplo, imagínense que recién hemos implementado el sistema de gestión anticorrupción, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hemos implementado, nos hemos contratado un consultor para que nos ayude a implementar, lo ha llevado a cabo, ¿no? Ya tenemos la implementación hecha, ahora queremos verificar si ya estamos listos para la certificación. Pero resulta que, bueno, necesitamos el auditor, el consultor solito no va a poder hacerlo todo, entonces necesitamos de nuestro equipo interno para poder auditar, ¿no? Pero resulta que como es un sistema de gestión nuevo, entonces no podemos llevarlo a cabo porque nos falta conocimiento y nos falta experiencia. Este es un riesgo para no poder cumplir con el programa de auditoría, ¿no? La capacidad que tienen los auditores, ¿no? Ese por el lado de los auditores, ¿no? Por el lado del área de auditoría existen estos riesgos de incumplimiento, ¿no? Por falta de recursos y por falta de capacidad, ¿no? Pero también existe por parte del auditado. ¿El auditado quién es? Es el área o la empresa a la cual vamos a buscar las evidencias para comprobar los criterios de auditoría, ¿no? Es donde nosotros vamos a ir a revisar. Imagínense que todos ustedes son auditores y la Universidad San Pablo ha implementado la ISO de gestión de calidad educativa, ¿no? Entonces, ustedes son auditores y la Universidad San Pablo es el auditado, o mejor dicho, la auditada, ¿no? Porque es la universidad. Entonces, la Universidad San Pablo es la auditada, es quien debe proveerles a ustedes de la evidencia para que ustedes comprueben y corroboren que se está haciendo según lo planificado, ¿no? Pero muchas veces no existe esta cooperación del auditado. Y ese es un riesgo fuerte, ¿no? Porque, a ver, ustedes son los auditores para el sistema de gestión de calidad de la Universidad de San Pablo. Y resulta que, bueno, hay personas dentro de la universidad que son muy recelosas de la información, no quieren ayudar a la auditoría, no quieren cooperar, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo pueden hacer para hacer una auditoría si no tienen acceso a información? ¿No? Porque lo que los auditores hacen es
ingresar a la empresa con las manos vacías, la maleta, la bolsa, el bolsón vacío, solo van con una hoja de papel y un lapicero, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la información que tienen que auditar está dentro de la empresa. Está dentro de la empresa, entonces tienen que ingresar a la empresa. A ver, dame tu registro de tanto. Ah, ya, en la empresa está. Dame las boletas de venta de tal fecha, ya está. Dame, por ejemplo, el reporte del sistema de información de tal fecha, ya está. O sea, ustedes piden información como auditores, ¿no? Entonces pónganse en la piel del auditor. Ustedes piden información como auditores al auditado y el auditado tiene que darles esa información. Y muchas veces no es tan, no son, bueno, no hay tanta esa cooperación, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, a ver, imagínense que alguien venga a revisarles a ustedes su trabajo, ¿no? O supónganse, ¿no? A ver, ustedes son estudiantes ahorita, ¿no? Y ven, imagínense que venga una persona a revisar cómo estudian ustedes. Si su método de estudio es bueno o es malo. Imagínense que venga una persona a hacer eso. Como que ustedes, de repente, algunos podrían tener cierto recelo, ¿no? Y pensar, oye, ¿por qué viene esa persona a revisarme a mí? Si yo sé estudiar muy bien, yo tengo buenas notas, o con las notas que tengo estoy bien, significa que mi método de estudio funciona, ¿no? Nos ponemos un poco recelosos, ¿no? Hay personas que de repente dicen, no, ¿qué va a venir a auditar mi método de estudio? ¿Dónde se ha visto eso? Va a auditar, ¿no? Y otras personas pueden decir, ah, normal, que venga todo lo que quiera, no tengo ningún inconveniente que venga a auditarme, ¿no? Entonces, eso depende mucho, ¿no? La actitud que tenga el auditado para que pueda, creo que tengo baja señal, un ratito, voy a ver si puedo colgar del vecino. No, mentira, ¿no? ¿Qué del vecino? Si supiera su clave, a ver. Ahorita, ya, sí. Entonces, implica bastante la cooperación del auditado, ¿no? Que el auditado pueda brindar las facilidades, la información para que se pueda cumplir el programa de auditoría. Imagínense si, a ver, todos los auditados se cierran de brazos y dicen, no, no tengo información, no, no tengo nada, ¿no? Pero sí la tienen, pero son muy recelosos. Te dicen de repente, sí, te voy a pasar la información. ¿Cuándo? Ahorita a las 6 de la tarde termino de trabajar y te paso la información. Y uno como auditor, bueno, está esperando a la primera, ¿no? Bueno, sí, pues me pasará, ¿no? Llega a las 6 de la tarde, nada. Hasta el día siguiente, nada, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el auditado lo hace adrede que no comparte información, ¿no? No es porque de repente se ha olvidado. Bueno, una vez puede pasar, pero como es un proceso tan importante, entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Que no hay cooperación. Y si no hay cooperación, ¿cómo van a sacar información? ¿De dónde van a sacar información? ¿De dónde van a sacar evidencia? Ahora, el proceso no significa que no se va a poder llevar a cabo. Se va a llevar a cabo, solo que con tantas piedritas, el tiempo se va a alargar pues más de lo debido. Y si ustedes tienen un tiempo limitado, entonces no van a hacer una auditoría de calidad, ¿no? O sea, o mejor dicho, una buena auditoría, porque no se podría confundir con el sistema de calidad, ¿no? No van a poder lograr hacer ustedes una buena auditoría, ¿no? Entonces, los resultados podrían no ser tan verídicos. Por lo tanto, la auditoría que han realizado puede que no sea tan confiable, ¿no? Por esa falta de cooperación del auditado, porque no les brindó todo. Claro que todo esto ustedes lo van a poner en su informe de auditoría diciendo, pedimos varias veces la información, no nos fue dada, entonces, con lo que nos han brindado información hemos podido corroborar ciertos puntos, pero no todos, ¿no? Entonces, existe este riesgo, ¿no? De cooperación. Más existe cuando es una empresa externa, o sea, digamos que los auditores son externos, que no pertenecen a la empresa. Allí existe un poco más de recelo y falta de cooperación. Pero cuando ya los auditores forman parte del mismo equipo de trabajo, ya, bueno, sigue habiendo ese recelo, ¿no? Pero sin embargo ya es un poquito más fácil la colaboración. ¿Y por qué? Por el mismo hecho de que, o sea, que alguien venga a revisar tu trabajo ya puede resultar un poco incómodo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces muchas áreas escuchan la palabra auditoría en su empresa y ya lo ven con cierto temor, con cierto recelo, ¿no? Va a venir a abrir mi cuaderno, va a venir a abrir mi sistema informático, va a encontrar mis errores, ¿no? Ese es el pensamiento, ¿no? Pero acuérdense ustedes que auditoría no debe ser sinónimo de
de dificultades, de obstáculos, más bien debe ser sinónimo de mejora continua, ¿no? Un poquito cambiar ese chip, ¿no? De que auditoría debe ser sinónimo de mejora continua. O sea, a ver, ¿qué estoy haciendo mal para poder mejorar, ¿no? No significa que estoy haciendo mal para que me eches del trabajo, ¿no? Significa que estoy haciendo mal para poder mejorar, ¿no? Y eso tienen que quedárselo ustedes y llevárselo a donde vayan, ¿no? A cualquier trabajo. Auditoría, mejora continua. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando sistemas de gestión, no se llaman sistemas de castigo, no se llaman sistemas de gestión, ¿no? Entonces, todo debe ser a favor de la mejora continua, ¿no? Y otro riesgo, por ejemplo, dice la disponibilidad de evidencias a mostrar, ¿no? O sea, que haya el material para poder muestrear, ¿no? Y poder verificar de forma objetiva, ¿no? Que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, si voy a auditar que existen, por ejemplo, backups, ¿no? De información del sistema informático, ¿no? Porque estoy haciendo una auditoría de sistemas de información. Entonces necesito una muestra de N observaciones que me digan, a ver, son todos estos registros donde se ha hecho backups de información. Imagínense que se hace backup de información cada 2 horas en la empresa, ¿no? Cada 2 horas se guarda la información y se lleva a otro disco duro. Pasa el tiempo, todo lo que se genere en esas 2 horas se guarda y se lleva a un disco duro, automáticamente. No necesita una persona apretar un enter cada 2 horas, sino automáticamente ya está programado para que guarde información, ¿no? Entonces, yo necesito evidenciar que se está guardando la información de backup, ¿no? Entonces necesito esas muestras. No voy a tomar la población, a ver, voy a auditar 6 meses atrás, imagínense 6 meses atrás, cada 2 horas de cada día, voy a tener cuántos backups, ¿no? Cuántos registros de guardada de información, ¿no? Seguro miles, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es tomar una muestra, ¿no? Una muestra representativa, agarro mi fórmula del tamaño de observaciones, ¿no? Mi P, mi Q, mi Z cuadrado, mi desviación estándar, y obtengo un número de observaciones que tengo que realizar, y ese número de observaciones son las que tengo que llevar a cabo, ¿no? Entonces, pero tengo que tener esa disponibilidad de evidencias. Imagínense que ya tenga que hacer 300 muestras, ¿no? 300 observaciones para dar con fe que se está cumpliendo un determinado criterio. Y resulta que solo tengo 50 observaciones disponibles porque las otras, ¿dónde estarán? Ese es un riesgo, ¿no? ¿Cómo voy a poder verificar si estadísticamente me dice que son necesarias 300 muestras y solo tengo 50? No voy a poder, o sea, voy a poder revisar esas 50, pero ojo, el resultado de estas 50 no voy a poder extrapolar para la población, ¿no? Entonces, por tema estadístico. Entonces, existe este riesgo de que no se cuente con toda la información disponible. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, y en oportunidades, aquí es algo positivo, ¿no? Tengo la oportunidad de poder realizar múltiples visitas, de repente hago bueno, o imagínense que yo tenga, por ejemplo, que hacer auditoría y tenga que viajar a otra ciudad y resulta que en esa ciudad hay varios clientes, ¿no? Entonces puedo aprovechar el viaje a esa ciudad para hacer auditoría a los diversos clientes, ¿no? Todos juntos, ¿no? O sea, en el plazo de 2 semanas, de repente yo me quedo de viaje 2 semanas en una ciudad, pero empiezo a hacer auditoría a las distintas empresas que han pedido, ¿no? Entonces, es una oportunidad también, ¿no? Y eso me permite, por ejemplo, minimizar el tiempo, acortar distancias, ¿no? Es distinto viajar una vez cada semana a una ciudad que quedarte ahí 2 semanas y barrer con todas las empresas que tienes que auditar. También puedes aprovechar las competencias del equipo auditor, es decir, ¿por qué? Porque los auditores generalmente son personas que ya han tenido cierta trayectoria profesional, ¿no? Generalmente, no siempre, no, o sea, no es una regla, pero conocen algo de su especialidad, ¿no? Por decirlo. Entonces, se puede aprovechar estas competencias para que puedan realizar diversas auditorías en diversos momentos, ¿no? Por el conocimiento y la capacidad que tienen. Entonces, y esto implica un poco la disponibilidad de los auditores para poder llevar a cabo las auditorías, así como también su capacidad y su disponibilidad y su conocimiento para que puedan llevar también diversas auditorías, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Nosotros, o imagínense que cada uno de ustedes es el gerente de un área de auditoría, ¿no? Son los auditores senior, ¿no? Ya, el auditor que lo ha visto todo, pues, ¿no? El que ha auditado todos los sistemas de gestión y que tiene años de experiencia. Y ustedes están a cargo, pues, de esta área de auditoría. Entonces, tienen que ver qué riesgos existen. A ver, vamos a planificar las auditorías que vamos a hacer durante el 2021-2022. A ver, vamos a evaluar qué riesgos existen. A ver, qué áreas vamos a auditar, en qué momento los vamos a auditar, ¿no? Porque
Imagínense, hay que conocer qué área vamos a auditar, ¿no? A ver, vamos a auditar el área producción. ¿En qué momento los vamos a auditar? A ver, no podemos, por ejemplo, pensemos, ¿no? No podemos auditarlos de repente en septiembre. ¿Por qué? Porque en septiembre ya están empezando la producción de Navidad, entonces van a estar con mucho trabajo y por lo tanto existe un riesgo de que haya poca cooperación del auditado. ¿Por qué? Porque están todo el día trabajando para todo el lote de producción de Navidad, ¿no? Entonces ahí existe un riesgo. Entonces, ¿qué deben hacer como ustedes, como gerentes del área de auditoría? Bueno, planificar esta auditoría para el área de producción post Navidad, ¿no? En otro momento donde no estén trabajando los 3 turnos del día, o sea, las 24 horas del día, de lunes a domingo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay tiempo, entonces se puede incurrir en el riesgo de cooperación del auditado, ¿no? Donde haya falta de cooperación. Entonces, ¿qué hacemos? Como en todo riesgo, ustedes se preguntan, ¿qué pasaría si? ¿No? Entonces, cuando ustedes se preguntan, ¿qué pasaría si en septiembre hacemos la auditoría y nadie nos atiende? Entonces, vamos a el plan de contingencia. ¿Qué pasaría si no nos atienden? Entonces, lo que tenemos que hacer es mover las fechas de auditoría del área de producción para otro momento de baja demanda, ¿no? Entonces ahí ya con mayor facilidad nos van a atender y van a poder cooperar mejor, ¿no? El primer caso fue que no podían cooperar, no porque no quisieran, sino porque no podían, ¿no? No tenían tiempo. Entonces estamos abriendo esa ventana de tiempo en otro momento para que sí haya esa cooperación, ¿no? Disponible, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, como gerentes del área de auditoría, ustedes tienen que prever qué riesgos existen de que no se pueda cumplir con el programa o con el plan de auditoría anual que ustedes están planteando, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? A través de qué pasaría si pasa esto. Hago un plan de contingencia. ¿De acuerdo? A eso se refiere este 5.3. Luego viene el 5.4. Nos dice es establecer el programa de auditoría, establecer el plan de auditoría, ¿no? O sea, todo lo que vamos a hacer durante el año. Y para esto el primer punto es roles y responsabilidades de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, ¿no? Es decir, qué funciones, qué responsabilidades, qué es lo que tienen que hacer las personas responsables del programa de auditoría. Y aquí puede ser, por ejemplo, el gerente de auditoría. Imagínense que ustedes son gerentes de auditoría, ¿no? Entonces, como gerentes de un área, tienen varias responsabilidades, ¿no? De administrar, de planificar los recursos, de conseguir los recursos, de programar adecuadamente al equipo auditor, de reclutar o de capacitar a los auditores en las próximas auditorías anuales, ¿no? Por ejemplo, resulta que vamos a lograr la certificación ambiental y no hay ningún auditor ambiental acá en el equipo, entonces tenemos que capacitarlos, ¿no? Ustedes como responsables de todo el programa de auditoría tienen que identificar, por ejemplo, esas necesidades de capacitación para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, para que puedan traer a la persona que pueda capacitarlos, ¿no? A eso se refiere. Ahí mojé un libro. Cayeron unas gotitas. A ver, supongamos que ustedes son responsables de un programa de auditoría. A ver, vamos a suponer, a ver, como tenemos, por ejemplo, un área de auditoría, en esta área de auditoría hay un gerente del área de auditoría, ¿de acuerdo? Hay un gerente, es un máximo responsable. Pero dentro de un área gerencial, por ejemplo, de auditoría, podemos tener varias, vamos a decir, de repente como jefaturas, ¿no? O subáreas. Puede haber, por ejemplo, un jefe de auditorías de calidad, podría haber un jefe de auditorías de gestión ambiental, podría haber un jefe de auditorías de seguridad laboral, ¿no? Podríamos tener un jefe de auditoría para cada grupo, ¿no? Y sería algo bueno porque, a ver, cada grupo, cada equipo, por ejemplo, los auditores que trabajan con el jefe de auditorías de calidad son especialistas en realizar auditorías de calidad, ¿no? Y esa es su labor, ¿no? Entonces, acuérdense que mientras más especializado es un puesto, un grupo, un equipo, hace el trabajo más rápido y a menor costo. Entonces podríamos tener, ¿no?
O podríamos tener de repente un equipo de solo auditores ambientales, ¿no? Excelente, ¿no? Ya saben cómo hacer su trabajo, están especializados. O un equipo de solo auditores de seguridad laboral también, ¿no? Especializados en su trabajo, ¿no? Y así pasa en las empresas, ¿no? Generalmente en empresas que son más grandes, ¿no? Y tienen todos estos sistemas de gestión implementados, entonces necesitan agrupar a sus auditores según su especialización. Imagínense entonces ustedes que de repente uno de ustedes es jefe de auditoría de calidad, ¿no? Otro de ustedes es jefe de auditoría de gestión ambiental, otro de ustedes es jefe de auditoría de seguridad laboral, ¿no? Entonces, ustedes son responsables de las auditorías que les he mencionado. Uno es de calidad, otro de ambiental, otro de seguridad. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que elaborar su plan de auditoría anual, porque son responsables de este tipo de auditorías, ¿no? Imagínense, César de repente es jefe de auditoría de sistemas de calidad. Entonces, él tiene que programar todas las auditorías de calidad que se tienen que realizar en el año, ¿no? En determinadas fechas, a qué auditores tiene que enviar César para que auditen el sistema de calidad en las diferentes áreas, ¿no? Gestionar todo ese programa. Una de las responsabilidades, por ejemplo, que tendría que hacer aquí es, por ejemplo, como dice el caso, ¿no? Establecer criterios para evaluar a los auditores, ¿no? Esto solo lo hacen los responsables de los programas de auditoría. ¿Por qué? Porque son los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo el programa de auditoría, ¿no? Entonces, para que se lleve a cabo un buen programa de auditoría, tenemos que tener buenos auditores. ¿Y cómo sabemos si tenemos buenos auditores? Bueno, tenemos que evaluarlos, ¿no? A ver, Marco Castelo, ¿eres buen auditor o no eres buen auditor? Y yo les pregunto a ustedes, si cada uno de ustedes es responsable de un programa de auditoría, ¿qué criterios ustedes utilizarían para evaluar a los auditores? Es decir, para evaluarlos si hacen o no un buen trabajo. ¿Qué criterios, por ejemplo, ustedes podrían poner? Imagínense, ustedes son jefes de un programa de auditoría, ¿no? Entonces, y tienen que evaluar a los auditores que trabajan con ustedes para saber si hacen o no un buen trabajo. ¿Qué criterios utilizarían ustedes para evaluar a los auditores de su equipo? A ver, ¿quién quisiera participar? ¿Cómo podrían decir si un auditor es bueno o no es tan bueno? Si hace bien su trabajo o no hace bien su trabajo. De tal forma que, a ver, si es un buen auditor, ustedes van y lo contratan, le renuevan contrato. Pero por ahí ustedes descubren que no es tan buen auditor, bueno, simplemente ya no le renuevan contrato. Pero tienen que evaluarlos de alguna forma. A ver, ¿qué criterios utilizarían ustedes para evaluar a los auditores? ¿Algún auditor? Profe, Tamara. podría ser, digamos, que cumpla con las características que mencionamos en la clase pasada, ¿no? Que presente tal vez todas sus evidencias y sus informes claramente, sin ocultar ninguna información, o tal vez también se le podría preguntar a aquellos a los que se han auditado si lo que el auditor ha entregado corresponde con lo que tal vez él les ha preguntado o la información que ha recogido de ellos, ¿no? O sea, si coincide o tal vez se está ocultando alguna información, o se está inventando información tal vez, no sé. Correcto. Claro, te entendí aquí, por ejemplo, Tamara, dos puntos. El primer punto, a ver si el resultado de su trabajo es claro, se entiende, ¿no? Y cumple con algunos puntos o principios, ¿no? Y el segundo punto es una retroalimentación de parte del cliente, ¿no? Del auditado, sobre si la información que él obtenía es fidedigna, o también, ¿no? De repente, cómo se ha comportado durante la auditoría, ¿no? A nivel de repente subjetivo, ¿no? O nivel cualitativo, ¿no? Porque puede ser un auditor
un poco déspota, quién sabe, ¿no? Dame la información que tienes. O otros más amables, pues, ¿no? Bríndame la información que tienes para poder, ¿no? Entonces, eso impacta bastante, ¿no? Porque, a ver, si tuviéramos un auditor que es mala onda, entonces a nosotros como equipo auditor no nos van a ver bien, ¿no? Y es más, si somos una empresa externa, no nos van a llamar, pues, no volver a llamar, ¿no? Porque este auditor, pues, se tiene cara, pues, de malo, pues, ¿no? Entonces es correcto, Tamara, muy bien, eso es un buen ejemplo, ¿no? Es un bueno, dos criterios que hay que evaluar y que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Alexis nos dice seguimiento pre y post auditoría, ¿no? Antes de la auditoría podría ser, a ver, imagino, cómo se prepara para la auditoría, ¿no? Si, por ejemplo, un buen auditor, antes de visitar una empresa o un área, se empapa del tema, ¿no? Conoce, estudia, ¿no? A ver, si a mí me mandan a auditar imagínense que ustedes trabajan en una empresa solo de consultorías, es decir, es una consultora de sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Es una consulta que se encarga de implementar ahorita. Imagínense que ustedes como consultores de sistemas de gestión los mandan a esta empresa del sector construcción, ¿no? O sea, ustedes nunca han pisado una empresa del sector construcción, pero los mandan porque es parte de su trabajo, pues, ¿no? Ustedes son consultores de sistemas de gestión. Lo que deben hacer es primero empaparse del tema, ¿no? A ver, qué produce, qué hace, qué recursos utiliza, ¿no? O sea, una investigación previa, ¿no? O sea, que va a ser con datos secundarios, es decir, con lo que ustedes encuentren de repente en Internet, ¿no? Unas referencias, ¿no? Entonces, investigar un poquito, ¿no? Eso, por ejemplo, da una buena señal de que el auditor es una persona responsable, ¿no? Que se preocupa por su trabajo. Entonces, es una evaluación previa, ¿no? Si tú como jefe del área de auditorías de calidad ves que tu auditor se prepara antes de ir a una auditoría, significa que es responsable y se preocupa por hacer un buen trabajo, ¿no? O un seguimiento post-auditoría, nos dice también Alexis, ¿no? Luego de la auditoría, a ver, como decía Tamara, ¿no? Hilando lo que dice Tamara, ¿no? ¿Cómo están sus resultados? A ver, la calidad de sus conclusiones podríamos evaluar también, ¿no? Ese punto, ¿no? ¿Qué conclusiones nos da? Si logra hallar oportunidades de mejora, ¿no? De repente, bueno, podría pasar, ¿no? Hay algunos equipos de auditoría que les dicen, mientras más oportunidades de mejora encuentres, mejor, ¿no? Entonces el auditor se puede escarbar más, a ver qué problemas hay en esta empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo obtengo más cantidad de oportunidades de mejora en una empresa, significa que soy más detallista, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Instigador, ¿no? O sea, análisis a detalle, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, o si lo pudiéramos comparar de repente con un auditor que, a ver, sí, hice mi auditoría, encontré una oportunidad de mejora para la empresa. Puede ser, ¿no? Entonces, a comparación de repente de otro auditor que regresa de la misma empresa y dice, no, yo encontré 10 oportunidades de mejora, ¿no? En el mismo periodo de tiempo, ¿no? Y también la calidad de las oportunidades de mejora también, ¿no? De repente el que encontró una, es una nomás, pero es de bastante peso, ¿no? O sea, una que ya, si los que iban a certificar el sistema que está implementando le encontraban, nunca le iban a dar la certificación de repente, ¿no? Una buena era. Y la otra persona que encontró 10, pero son 10 así suavecitas, nomás leves, ¿no? Entonces, como que pasa, ¿no? Puede ser también, ¿no? Entonces puede ser, depende de la cantidad y la calidad de oportunidades de mejora. Stephanie nos dice, cumple con el programa de auditoría y en las fechas de programa correcto, ¿no? Eso también es una buena calificación, ¿no? A ver, tienes que hacer 10 auditorías de calidad en el año, ¿no? Entonces tú te programas y dices, ah, sí, tengo que ir entonces a tal sitio, a tal empresa, entonces cumples con tu programa, ¿no? Cumples con las 10 auditorías de calidad y no te pasas de las fechas, cumples, ingresas en la fecha, terminas en la fecha, ¿no? Porque una auditoría no es que te dure pues toda la vida, como que uno va a trabajar todos los días, no, son plazos definidos, ¿no? De tal a tal fecha es donde se trabaja, digamos, toda esta semana, de lunes a viernes, vamos a auditar un área de calidad, ¿no? Entonces, en eso consiste, por ejemplo, la evaluación a un buen auditor, ¿no? Correcto, chicos, estamos por allí, ¿no?
A ver, bueno, ¿cómo podríamos establecer criterios? Por ejemplo, su comportamiento profesional, ¿no? Estos son algunos temas, por ejemplo, ¿no? Si cumple con los principios de auditoría, ¿no? Eso podríamos tomar en cuenta, ¿no? Un buen auditor, a ver, es un auditor porque no se va con sesgos, recoge buena evidencia, ¿no? Tiene un enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces es un auditor que cumple con los principios, es íntegro, ¿no? Se tienen buenas referencias de parte del cliente, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? No es un auditor renegón, pues, ¿no? Sino es un auditor que empatiza con el cliente, ¿no? Lo cual le permite obtener mayores evidencias. Porque imagínense que fuera un auditor así medio renegoncito, ¿no? Entonces, si viene y le dice a ustedes, dame la información que tengas aquí de la producción, bla, bla, bla", ¿no? Entonces, uno le da lo mínimo indispensable. Ya, si con esto sí, se satisface, en buena hora. No le voy a dar más información más de la que piden, ¿no? Pero si viene una persona amable, ¿no? Un auditor así buena onda, entonces uno coopera con él, ¿no? O sea, lo ayuda a su trabajo, ¿no? Entonces, eso también impacta muchísimo, ¿no? La retroalimentación. Bueno, esa es parte de la ética profesional, ¿no? Entonces, ese es un buen criterio para evaluar, ¿no? La capacidad para aplicar los conocimientos, o sea, pero eso solo se logra con la experiencia laboral, ¿no? O sea, si él puede, digamos, adaptarse a las distintas situaciones de auditoría, ¿no? Porque, a ver, un auditor tiene que visitar diferentes áreas o diferentes empresas y ya hemos visto que ninguna empresa es igual a la otra, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte tú como auditor a los diferentes escenarios en que te coloquen, ¿no? Soy un auditor de calidad, pero a mí me manda una empresa alimentaria y al día siguiente me manda una empresa metalmecánica. Entonces tengo que adaptarme. Esa es mi capacidad para aplicar mis conocimientos a cada escenario que me pongan, ¿no? Entonces, si un auditor se puede adaptar muy bien a los diferentes escenarios o tipos de empresas, significa que es un buen auditor, ¿no? Entonces, yo podría poner un check ahí, ¿no? La experiencia laboral, ¿no? A ver, ¿cuántas auditorías has hecho, ¿no? Y sigues haciendo, ¿no? Entonces, mientras más auditorías haya realizado, se entiende, ¿no? Que tiene mayor experiencia y por lo tanto puede manejar mejor diversas situaciones complicadas que se le presenten, ¿no? A diferencia de un auditor que recién está empezando, ¿no? Entonces, la novedad en el tema de auditoría puede hacer que peque en algunas cosas, en algunas situaciones, ¿no? Que solo la experiencia, los años te lo dan. O, bueno, como decía, formación como auditor y experiencia en auditorías, ¿no? Que es similar, ¿no? Entonces, todo eso podríamos usar como criterios, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que hacen ustedes, por ejemplo, como responsables de un programa de auditoría, por ejemplo, tendrían que establecer criterios para evaluar a los auditores, ¿no? Y muy bien los han establecido, ¿no? Se han puesto en el papel del jefe de área de auditorías y saben cómo evaluar, ¿no? Correcto. Entonces hay que ponerse en la piel de lo que estamos diciendo, ¿no? Muy bien, sigamos. También para poder establecer un programa de auditoría tenemos que fijarnos en la competencia de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, ¿no? ¿Y qué significa competencia? O sea, qué conocimientos y experiencia debe tener un auditor. A ver, ¿quién le gustaría participar, no? ¿Qué conocimientos y experiencia debería tener un auditor? Así a nivel general. Imagínense que ustedes van a ser auditores. ¿Cómo se prepararían y qué experiencia deberían tener para ser unos buenos auditores? Conocimiento de la misión y visión de la empresa, correcto, ¿no? Hay que conocer para a poder hacer una buena auditoría. Mariela nos dice una certificación en interpretación de la trinorma. Correcto, ¿no? La parte de conocimientos, ¿no? Conocer sobre los sistemas integrados de gestión. Alexis nos dice una capacitación para auditar también, ¿no? Un conocimiento para poder llevar a cabo un buen programa de auditoría, ¿no? No cualquiera puede hacerlo y se cuenta con diferentes criterios. Porque no cualquiera puede hacerlo, pero con una buena capacitación y una buena actitud y experiencia se puede lograr, ¿no? Cuenta con diferentes criterios que deben cumplirse, correcto, ¿no? Hay que tener bueno, hay que cumplir algunos requisitos, ¿no?
algunos requisitos, ¿no? Kenneth, por ejemplo, dice conocimiento del rubro, correcto, ¿no? A ver, si vamos a auditar una empresa alimentaria o una empresa industrial, bueno, por lo menos hay que conocer el rubro industrial, ¿no? Eso es importante, ¿no? A ver, dice empatía, correcto, ¿no? Y esos son, por ejemplo, temas más de habilidades sociales, ¿no? Poder empatizar, o sea, ponerse en los pies, más que ponerse en los pies, yo siempre digo, empezar a caminar con los zapatos del otro, ¿no? Que ya es un poquito más allá, ¿no? Eso, por ejemplo, ya es más de empatizar, ¿no? Entonces, poder sentir especialmente cuáles son las necesidades de quien te contrata para que audites un área, ¿no? A ver, ¿por qué quieres que te audite? ¿No? Y siempre viendo desde el punto de vista de mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque acordémonos de los objetivos, ¿no? Lograr una certificación determinada, adecuarse a los requisitos legales que están saliendo, ¿no? Entonces, o asegurar la salud de las personas, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que conocer para poder orientar mejor nuestras auditorías, ¿de acuerdo? También dice una observación analítica, o sea, tener buen ojo, pues, ¿no? Correcto, ¿no? Para poder darse cuenta, ¿no? Eso, por ejemplo, es una habilidad que, si no me equivoco, se llama perspicacia, ¿no? Es una habilidad que también se debe desarrollar profesionalmente, ¿no? La perspicacia, ¿no? Que está en relación con la observación analítica, con darse cuenta de las cosas, ¿no? Ser un buen observador. Esa también es una habilidad de la que ustedes también tienen que desarrollar constantemente, ¿no? Conocimientos de la ISO, correcto, es un conocimiento más específico, ¿no? Muy bien, Kenneth, es una buena intervención. ¿Yo qué puse? A ver. Correcto. Tiene que conocer un auditor, principios, métodos y procesos de auditoría, ¿no? Que nos mencionaba Alexis, ¿no? Algo más específico. Normas de sistemas de gestión, ¿no? Por ejemplo, lo que nos decía Kenneth o Mariela también, ¿no? Información sobre el auditado y su contexto, correcto, ¿no? Lo que nos decía Areli, ¿no? La información sobre el auditado, misión, visión de la empresa, ¿no? Requisitos legales y otros del auditado, ¿no? Conocer, a ver, si yo voy a auditar en temas ambientales a una empresa, una curtiembre, ¿no? Entonces tengo que conocer qué requisitos legales existen para las curtiembres, por ejemplo, ¿no? Límites máximos permisibles en los efluentes de su proceso productivo. Ah, ya, entonces tengo que conocer eso, ¿no? Son requisitos legales, ¿no? Límites máximos permisibles son requisitos legales, ¿no? Entonces tengo que ir y luego tengo que verificar que se están cumpliendo con estos requisitos, ¿no? Entonces son algunos temas, son parte de las competencias que debe tener, por ejemplo, un auditor, ¿no? Competencias siempre es más o menos igual a conocimientos y experiencia, ¿no? Es lo que uno debe lograr para poder hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en el programa de ingeniería industrial que ustedes están llevando a cabo, ustedes están teniendo conocimientos y también experiencias para que logren una competencia educativa, ¿no? Seguramente ustedes han visto en el sílabus, en los diferentes sílabos, ¿no? Las competencias del egresado, ¿no? Entonces, van ustedes estudiando para adquirir conocimientos y experiencia para que logren tener esa competencia, ¿no? O sea, esas características que debe tener un profesional para poder cumplir con determinada labor. Y luego tenemos el establecimiento del programa de auditoría. Bueno, aquí ya es, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el alcance, ¿no? Y esta es una palabra clave que ustedes seguramente se van a acordar, ¿no? En todos los sistemas de gestión que hemos visto siempre hay el tema de alcance. Y el alcance es muy importante que se deba tener claro. El alcance te dice qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Con eso podemos definir el alcance de cualquier cosa. ¿Qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer? ¿No? Por ejemplo, a ver, viene un cliente y le dice, quiero un par de zapatos a medida, ¿no? Que sean de cuero y que tengan, de repente, zapatos de fútbol, ¿no? Que sean de cuero y que sean toperoles, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y qué más? Ah, ya, y que se amarren con hilera. Ya, perfecto. Ese es el alcance, por ejemplo, del producto. Es decir, que ustedes van a hacer lo que dice el cliente, ¿no? Un zapato de cuero, con hileras, con toperoles, ¿no? No sé qué más le puse de cuero, ya. ¿Qué es lo que no van a hacer? No van a hacer un zapato un zapato con caña alta, no le van a poner un pega-pega,
O de repente si les pido negro, ustedes no lo van a decir negro y blanco, no lo van a hacer negro y blanco. ¿Por qué? Porque no es parte del alcance. Es decir, el alcance es lo que yo hago y lo que no voy a hacer. Lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y eso se aplica para cualquier sistema de gestión, para cualquier producto, ¿no? Definir lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y ese tema de alcance, si bien es importante definirlo, pero también es importante comunicarlo. Decir, a ver, dentro de mi auditoría de calidad, yo voy a auditar el proceso productivo de, a ver, del moldeado de la teja andina. Ese es mi alcance. Yo voy a auditar el proceso productivo de la teja andina que está hecho en la planta industrial principal. Oye, pero también se hace teja andina en una planta, por ejemplo, ¿no? Supongamos que la teja andina se hace en una planta industrial supongamos, en el parque industrial de acá, de Arequipa. Ese es mi alcance. Viene alguien y me dice, oye, pero también hacemos teja andina en el parque industrial de Río Seco, ¿no? Sí, sí, correcto, está bien, ahí se hace también, pero no es parte de mi alcance ir a auditar allá. ¿Qué te parece? No es parte de mi alcance. Mi alcance solo es las operaciones que se realizan en el parque industrial de la Variante, ¿no? Sí, o de la calle Miguel Forger, ¿cómo se llama? Vidorraza, bueno. De ahí abajo, al lado del terminal. Ya, perfecto. Pero no es parte de mi alcance y no voy a auditar el que queda en Río Seco, por ejemplo, ¿no? Pero es el mismo proceso productivo, excelente, es el mismo proceso productivo, pero no está dentro de mi alcance. A ver, yo les pregunto a ustedes, o mejor dicho, ¿qué define que yo tenga un alcance en algunos casos así y en otros casos tenga un alcance mayor? ¿Qué es lo que define que en algunos casos tenga un alcance de ese tamaño y en otros casos de otro tamaño, ¿no? O sea, que abarque más. ¿Qué me definió? ¿Qué variables me definen esa extensión del alcance? ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué me podría definir por qué mi alcance puede ser más o menos en diferentes casos, en diferentes situaciones? Profe, Sí, ¿podría ser el tipo de empresa o bueno, el tipo de organización que tiene la empresa? Tal vez hay empresas que son entonces auditar tal vez todos los procesos o el alcance sea muy amplio, no es lo más conveniente, entonces eligen ya, claro, por pueden. áreas o cosas. En cambio, si fuera tal vez una empresa más pequeña donde son procesos. De acuerdo, está en relación con el tamaño de la empresa. De acuerdo, está en relación con el tamaño de la empresa, ¿no? O sea, digamos, eh, vamos a suponer, por ejemplo, ya, Tamara es la auditora, ¿no? Y yo trabajo en la empresa, ¿no? O podré trabajar en una empresa muy grande, imagínense una empresa tan grande que tiene varios locales productivos, ¿no? En Río Seco, no sé, en Tachaca, no sé, en Pau Carpata, ¿no? Tiene varias plantas industriales, ¿no? Y otra empresa pequeñita, ¿no? Entonces, claro, impacta a donde yo tenga mi alcance, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo fuera el- porque yo soy el dueño de la empresa, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué, Tamara? Necesito que vayas a mis 10 plantas industriales, ¿no? No solo a una, necesito que vayas a 10 plantas industriales. Entonces, Tamara va a voltear y me dice, muy bien, yo puedo ir, pero es otro precio, ¿no? Entonces, correcto, a ver, es el mismo precio multiplicado por 10 porque son 10 plantas industriales, ¿no? Y también, a ver,
es otro precio, pero también es otro tiempo, ¿no? O sea, para una planta industrial, yo te había dicho, me va a decir Tamara, ¿no? Yo te había dicho que era una semana, ¿no? No me vas a pedir que las 10 plantas industriales yo te las haga en una semana también, ¿no? El tiempo también yo lo multiplico por 10, me dice Tamara, ¿no? Ah, ya, entonces, claro, pues sí, a ver, es una planta, era una semana, son 10 plantas, ah, ya, son 10 semanas, ¿no? Y como son 10 semanas, entonces, este, ya, bueno, estaba diciendo, ya, entonces, eso, por ejemplo, me dice Tamara, ¿no? Ya, son 10 plantas industriales, son 10 semanas, y por lo tanto, voy a cobrar 10 veces más. Entonces, yo digo, a ver, si Tamara me cobra $1,000 por planta, son 10 plantas, son $10,000, entonces luego volteo a mi bolsillo me dice, mejor no. Ah, ya, entonces, ¿sabes qué? No, yo como el dueño de la empresa te digo, no, ¿sabes qué? Mejor nos quedamos con una planta por ahora, ¿no? Entonces, esto puede ser un poco también lo que me define el alcance. Acuérdense que nosotros como auditores vamos a ir a auditar a un cliente o a un área dentro de la misma empresa, entonces tenemos ciertas restricciones que nos van a hacer limitar el alcance del programa de auditoría. Y podemos estar dentro de restricciones presupuestales, restricciones de tiempo. Imagínense que quisiéramos lograr una certificación ambiental y no queda mucho tiempo. Entonces, de repente solo nos enfocamos a auditar solo una planta industrial, ¿no? Porque no podemos auditar las 10 plantas industriales porque no hay tiempo. Entonces, son estas restricciones las que limitan el alcance, por ejemplo, de un programa de auditoría. Que no haya el presupuesto suficiente como para pagar todos estos gastos, o no existe el tiempo suficiente también, ¿no? O, por ejemplo, podría ser que no tengamos los auditores necesarios para poder realizar el programa de auditoría, ¿no? Solo tenemos 2, 3 auditores, entonces esto es una restricción, ¿no? El alcance está basado en las restricciones que tengamos, ¿no? Y esta en realidad funciona para cualquier tema. Por ejemplo, para un sistema de calidad, también debemos definir un alcance. Y en base a qué está hecho, en las restricciones, ¿no? Ojalá pudiéramos certificar todos los procesos de la empresa, ¿no? En todos los locales. Pero no podemos, ¿por qué? Porque a más procesos es más presupuesto y más tiempo, y no lo tenemos. Por lo tanto, solo escogemos que este proceso vamos a auditar para este tiempo. ¿Por qué? Por las restricciones que tenemos. Entonces, ustedes, acuérdense, ingenieros industriales, ¿no? Han estudiado investigación operativa, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, saben que todo está en base a restricciones, ¿no? Entonces, si las restricciones lo permiten, en buena hora. Y si no, acotamos el alcance a lo que dé. ¿De acuerdo? A lo que dé. Entonces, esto nos da, por ejemplo, la restricción. Entonces, en el alcance debemos definir claramente qué es lo que hacemos y qué es lo que no vamos a hacer. Es decir, el objetivo, la duración, ¿no? ¿Cuántas auditorías vamos a hacer? ¿Cuáles sistemas de gestión vamos a auditar? ¿Qué criterios de auditorías vamos? Que no podemos de repente barrer con 1,000 criterios de auditoría. Perfecto, solo haremos 100. Nuestro alcance es de 100. Oye, pero acá hay el 101 que es muy importante. Es muy importante, pero no está dentro de mi alcance. Así que muchas gracias ahí nomás. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. A ver, sigamos con este caso, ¿no? Caso, empresa del sector construcción, como responsable del programa de auditoría, sigamos, ¿no? Cada uno de ustedes es jefe de un programa de auditoría, unos son en calidad, otros son en ambiental, otros son en seguridad, ¿no? Establezcan un alcance para el proceso de auditoría. Entonces, ¿qué yo voy a establecer como alcance? Por ejemplo, yo tengo que definir, ustedes tienen que definir quién va a ser el líder y el equipo auditor, ¿no? Ya, tal persona va a ser el líder. También tienen que definir cuál va a ser el proceso a auditar. Es decir, tengo que declarar claramente qué proceso. Ver, el proceso productivo de la teja andina. Buena hora. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría? Yo tengo que definir eso porque eso es parte de mi alcance.
¿no? Lo que tengo que hacer es verificar el cumplimiento de los procedimientos ambientales, de acuerdo a las normas ambientales y además de eso, diagnosticar fallas en el proceso. Para eso estoy yendo a hacer auditoría, ¿no? Para verificar cumplimientos y para diagnosticar posibles fallas. A eso voy. Entonces, al final, mi informe de auditoría tiene que mostrar que he cumplido con esos objetivos. También parte del alcance, que es auditoría realizada al proceso de producción en las instalaciones industriales de la Avenida Ecuador, por ejemplo. Entonces, pongo el proceso y en el lugar. Entonces, oye, pero hay una planta de repente, no es parte de mi alcance ir a auditar ese lugar. Ya, está bien, excelente. Ahora me dice también criterios de la auditoría, o sea, no son todos los criterios. ¿Qué criterios? Los que son parte del sistema ISO 14001 y de buenas prácticas de manufactura. Oye, ¿por qué no aprovechas para auditar el sistema de calidad? Oye, sí, podría hacerlo, ¿no? Pero no, por restricciones de tiempo, presupuesto, auditores, solo vamos a hacer una auditoría de la ISO 14001, no hay para más. Fecha y duración también, porque eso está relacionado con el presupuesto de la empresa. Solo el 17 y 18 de mayo, con una duración de 8 horas por día. Oye, pues no se pueden quedar una horita más los auditores. Podrían, ¿no? Pero es otro precio. Ah, ya, así nomás entonces que se regrese. Gracias, ¿no? Entonces, todo es en base a las restricciones en las que yo hago mis programas de auditoría, en base a la cantidad de recursos que yo tenga, ¿no? Mi cantidad de recursos disponibles para poder llevar a cabo los distintos programas de auditoría que quiera hacer, ¿no? O sea, yo podría hacer toda la auditoría que quisieras, ¿no? Pero tengo restricciones que no me permiten, pues, ¿no? También en el, a ver, acá hemos visto establecimiento del alcance, ahora vemos la determinación de los recursos, porque para llevar a cabo un programa de auditoría necesitamos recursos materiales, humanos, financieros, métodos de trabajo, sistemas de información, ¿no? Recursos, máquinas. De igual forma, así como, por ejemplo, hacemos un programa de producción, y en un programa de producción, por ejemplo, necesitamos materiales, necesitamos personas, necesitamos máquinas, herramientas. De igual forma, para un programa de auditoría necesitamos máquinas, herramientas, locales, sistemas de información, ¿no? Todo eso necesitamos cubrir como recursos de auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, eso necesitamos, por ejemplo, recursos financieros, tiempos, método de auditoría, disponibilidad, tiempos, ¿no? Sigamos con el ejemplo, recursos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Yo como, o ustedes como jefes de un programa de auditoría determinado, ustedes dicen, ah, ya, para hacer este programa de auditoría yo necesito, por ejemplo, un auditor senior. ¿Qué significa? Que es un auditor que ya tiene bastante tiempo y conocimiento y experiencia en un sistema de gestión. Y un auditor junior, ya es una persona que recién está empezando a hacer auditorías, ¿no? Ese es mi recurso. Presupuesto 3.000 soles porque va a incluir viajes y alojamiento en la ciudad, ¿no? Entonces son los viáticos, ¿no? Perfecto, ya. ¿Qué más necesito para hacer esta auditoría ambiental? Sigamos con el ejemplo. ¿Qué método de auditoría? Voy a hacer un método in situ, es decir, voy a ir a las instalaciones del cliente para recopilar información a través de listas de verificación, cuestionarios, muestreo de evidencias, eso. Adicional a ello, los auditores que vayan a esta empresa tienen que llevar el correcto, tienen que realizar un uso correcto del equipo de protección personal. Eso es lo que deben hacer. Entonces, son todos los recursos necesarios para que el auditor pueda llevar a cabo su trabajo de manera correcta, ¿no? Imagínense que se olvide el casco, ¿no? Que no vaya con casco. Entonces, en ese sentido, no puede entrar a ninguna planta industrial porque expone su vida. Entonces, un recurso también, como cualquier otro, el EPP, ¿no? Entonces, por eso es que para un programa de auditoría se debe contemplar todos los recursos disponibles para que el auditor pueda llevar a cabo su trabajo sin problemas. De igual forma, como, por ejemplo, para un programa de producción, ver todos los recursos posibles para poder lograr el proceso productivo y obtener el producto, de igual forma como es con la auditoría. Todos los recursos necesarios para llevar a cabo un programa de auditoría. Personas, materiales, equipos, herramientas, métodos de trabajo, recursos monetarios, todo eso se debe contemplar
para llevar. Acuérdense que este capítulo 5 es gestionar un programa de auditoría. Entonces, parte de la gestión es poder determinar los recursos necesarios para llevar a cabo una auditoría. Bueno, ya creo que, a ver qué sigue. Sí. Bueno, para terminar nomás esta parte, hasta el 5.4, hasta aquí, era la parte de planificación de la gestión del programa de auditoría. El 5.5 ya es del planificar, pasamos al hacer. Entonces, para hacer, ya es, por ejemplo, cómo implementamos el programa de auditoría, ¿no? Y es lo que hemos estado conversando, ¿no? Ya llevar a la ejecución los objetivos, el alcance, los criterios, qué métodos de auditoría vamos a utilizar, quiénes van a ser los auditores que o que van a realizar el trabajo, de este grupo de auditores que iban a ser el líder auditor, ¿no? También gestionar los resultados del programa, o sea, cómo vamos a informar, cómo vamos a comunicar, cómo vamos a plasmar los resultados de cada auditoría que realicemos y también, ¿no? ¿Qué se debe hacer con las evidencias que hemos obtenido de la auditoría? O sea, algunas personas o algunos equipos lo van a conservar, otros lo van a destruir, ¿no? Dependiendo de las condiciones y dependiendo de lo que se esté conversando con el auditado o con el cliente que contrató los servicios de la auditoría. Pero esto ya es en el día a día, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta cómo llevar a cabo las diferentes auditorías que estamos llevando a cabo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, creo que hasta las 6:15, ¿no? Ya. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la auditoría y vamos a continuar el día miércoles.